Son, amigos y amigas, las 7 de la mañana con 37 minutos. Como lo habíamos anunciado, le damos la bienvenida al economista Abelardo Pachano. El economista Abelardo Pachano ha sido presidente de la Junta Monetaria, es un editorialista, consultor del diario El Comercio y además es un experto en temas económicos. Le saludamos, le damos la bienvenida. Y, economista Pachano, yo de todas maneras quisiera comenzar esta entrevista, a pesar de que debe tener unos ribetes económicos, que tenemos preparados algunas preguntas en ese sentido, pero yo quisiera su comentario con respecto a este que ha sido un tema de primera plana de los diarios del país durante esta semana, la inseguridad. La inseguridad, hoy el diario El Comercio dice: la inseguridad crece en el norte, 2 ecuatorianos fueron plagiados. Quisiera su punto de vista al respecto. Buenos días. Buenos días, Paco, y gracias otra vez por la oportunidad. La inseguridad es el resultado de la descomposición social de un país. Y también es el resultado de los hechos de beligerancia que se producen donde nuestros vecinos. En este caso se está haciendo realidad las premoniciones y las, yo diría, percepciones que teníamos hace algún tiempo, de que el Plan Colombia iba a involucrar al Ecuador y le iba a involucrar de una manera violenta. Se conoce ya de incursiones armadas, de actos de chantaje, de amenazas. Hay todo un pueblo movilizado en el oriente ecuatoriano, en la zona de Sucumbíos. Hoy vemos que está en proceso de negociación la liberación de ese conjunto de técnicos de las compañías petroleras que fueron capturados hace algunos meses, y que es una repetición de un evento que ya sucedió. Liberados, pero con rescate. Por supuesto, es que todo este es un proceso que tiene una connotación político-económica. Yo no creo que haya que despreciar y malinterpretar este tipo de hechos como actos de delincuentes comunes. Me parece, y yo creería que la hipótesis mucho más seria, acercada a la realidad, es de que se trata de movimientos subversivos en plena formación, que requieren de rescate para mantener sus fuerzas en actividad. En el campo ya de la inseguridad de nuestras ciudades, yo creo que es producto de la existencia de una elevadísima tensión social. Los indicadores de pobreza son extremadamente reveladores en el Ecuador. Cada día se incorporan 1000 niños a la fuerza pobre de los ecuatorianos. Tenemos que el 20% de nuestra población apenas gana $1 diario. El 40% de nuestra población gana no más de $2 al día. Consecuentemente, uno puede entender, si es que tiene algo de sensibilidad y de solidaridad, uno puede entender que hay un problema de fondo en la distribución de la riqueza, en el ofrecimiento de oportunidades de nuestra colectividad. Y obviamente ahí creo que está el meollo del tema de la inseguridad, porque un padre de familia angustiado porque no tiene cómo llevar la comida a su hogar puede de hecho cometer actos casi heroicos, vandálicos, agresivos contra los ciudadanos en aras de conseguir algo. Entonces estos plagios, los ataques y todo, unos hechos por ecuatorianos y otro producto de lo que yo decía, del desplazamiento de fuerzas colombianas, que es absolutamente evidente. Hay un pandillerismo colombiano también en el Ecuador, de tal forma que es un problema sumamente serio, sumamente severo, y a mí me dio mucha pena escuchar a algunas autoridades que desestimaban la vigencia de esta, yo diría, descomposición social que tiene, que en Quito se evidencia. Todos los barrios hoy día tienen cadenas en las calles, guardias privados, para de alguna manera contrarrestar lo que la fuerza pública no puede ofrecer. Economista Pachano, usted entonces ha topado un tema que es el que nos parece que pudiéramos comenzar conversando. Ayer estuvo aquí el doctor Alfredo Negrete, el secretario de Comunicación de la Presidencia, y más o menos decimos la misma pregunta, ¿no? Entonces él utilizó una metáfora que dice que la escuchó en la Flaxo.
que es una metáfora gráfica, inteligente, y que yo le voy a preguntar a usted eso. Decía él que la metáfora que utilizó Flaxo fue la siguiente, que cuando uno ve que la casa del vecino está incendiándose, obviamente que se preocupa, pero bueno, de todas maneras es la casa del vecino, no es la casa de uno. Entonces él dice, lo que uno tiene que hacer es enfriar su casa, lo primero, para que ese incendio no vaya a contagiar. Y esa es la pregunta, economista Pachano. ¿Estamos enfriando nuestra casa? Es así de frente, desde toda la perspectiva, sobre todo la económica, a la que usted ha hecho referencia, para explicar de alguna manera la violencia y la tensión social. Sí, de alguna forma esa forma de simbolizar la problemática social es comprensible, o podría darnos a entender el contagio, el nivel de contagio y de peligro que tenemos como consecuencia de la alteración política y del nivel de agresividad ya física que existe en Colombia. Pero la verdad es que en el Ecuador tampoco estamos trabajando en la dirección que nos corresponde para combatir aquellos elementos que son los causantes internos de la existencia de estos actos de delincuencia, de inseguridad, etcétera. El gobierno, el país en general, porque yo creo que es una responsabilidad de todos, hace poco, sus esfuerzos son muy tibios para construir una política de gasto público, que sea una política que atienda a las causas que coadyuvan para que la pobreza siga siendo el elemento, yo diría, primario de la estructura social del Ecuador. Sobre educación hacemos poco. Sabemos que el nivel de educación pública es malo, no es competitivo, no ofrece oportunidades a la gente que no tiene capacidad económica para llevar a sus hijos a educación privada. Sabemos que el sistema de salud es extremadamente malo. Se han hecho algunos esfuerzos, pero los resultados no son o no están a la altura de lo que requiere el país. Y ahora tenemos que yo diría, la fuente de trabajo más importante no está en el Ecuador. El proyecto más importante que ofrece empleo a los ecuatorianos es España, y eso debe hacernos caer la cara de la vergüenza, porque el país está demostrando al mundo que tiene una estructura política y que tiene una organización económica absolutamente desvencijada, que no soluciona el concepto básico, que es el de ofrecer bienestar y con ello ofrecer empleo digno a todos los ecuatorianos. Economista Pachano, con una paradoja, que teniendo esa estructura a la que usted denomina desvencijada, en cambio tiene una mano de obra calificada, o sea, los campesinos que van a España. El otro día leíamos que Murcia quintuplicó su Producto Interno Bruto, quintuplicó, es decir, digo, los campesinos que van allá, los que están cultivando el brócoli, los que están cultivando allá, es gente que debe saber algo, que tiene alguna sabiduría, que la ha llevado de aquí del país, y que es una transferencia de tecnología en un sentido absolutamente inverso al de los tiempos, o sea, digo, al que se supone que deberían tener los tiempos, que es una transferencia norte-sur. Aquí esta sabiduría de los campesinos de la SUAY se traslada a hacer guachos y surcos en España, en los campos murcianos. Y todos los orfebres son extraordinariamente cotizados en Nueva York. En Nueva York hay una mano de obra calificada suaya que trabaja en orfebrería y que tiene unas remuneraciones y resultados económicos estupendos. Obviamente sus condiciones de vida allá son muy duras. Tienen en algunos casos lo que llaman la cama caliente, en donde hay 3 personas que duermen en la misma cama conforme al turno de trabajo que les corresponda. Pero el ejemplo que usted pone, Paco, sobre lo bien recibida que es la mano de obra ecuatoriana en el extranjero, creo que debe servir de lección para que aquí en el Ecuador seamos mucho más objetivos en el análisis sobre
las relaciones entre trabajadores, empresarios, entre el sector público y todos los estamentos de nuestra sociedad. Porque aquí con cierta frecuencia se escucha que el trabajador ecuatoriano es vago, tiene desidia, no está motivado, y esa no es la verdad. La verdad es lo que usted acaba de demostrar, que si a un trabajador ecuatoriano le ofrecemos una condición razonable para que pueda ejercitar su trabajo, demuestra que está perfectamente capacitado y más que nada, que está dispuesto a aprender, que eso es lo fundamental, porque en este proceso de, yo diría, incorporación no solo de la dolarización, sino en el proceso de desarrollo tecnológico del mundo, hoy ya no interesa cuántas hectáreas de tierra tenemos, porque uno puede tener un desierto, como lo tenían los israelitas cuando les entregaron, cuando Naciones Unidas les permitió formar su estado. Y hoy ahí se ven jardines porque pudieron incorporarle al desierto agua, y con el agua introdujeron todas las sustancias que le enriquecieron a la tierra y germinó en producción. Todo lo que se requiere es tecnología, y tecnología significa conocimiento, y conocimiento significa capacitación de la mano de obra que ya está madura, y educación de la mano de obra que está en un proceso formativo. Entonces, el tema es vital. Hay que comprenderle a ese como un tema de solución de la problemática social de mediano y largo plazo. Pero uno no puede quedarse esperando 20 o 25 años para ofrecer oportunidades de trabajo a los ecuatorianos que hoy día ven con angustia de que no pueden llevar nada a sus casas. Y el día de ayer o antes de ayer, la prensa traía la información de que capturaron a 175 sino a 175 ecuatorianos que estaban escondidos en un barco pesquero y que lo que pretendían era llegar a los Estados Unidos por la vía de Guatemala. Y cuando se conversa con personas que están tomando este tipo de decisiones heroicas, porque son decisiones heroicas, uno encuentra que las vías, las alternativas que están escogiendo son de lo más creativas. ¿Por qué? Para burlar los cercos que ponen autoridades de otros países a la entrada de esos ecuatorianos. Entonces, yo creo, y creo firmemente, que en una economía de mercado, el Estado debe tener unas finanzas públicas poderosas, fuertes, solventes, que debe tener un sistema tributario muy solidario, en donde todos debemos pagar en función de lo que tenemos y de lo que ganamos. El que más tiene debe contribuir con más por solidaridad. Si es que él carece del criterio de solidaridad, debe entender que hasta por seguridad. Exacto. Hasta por su propia conveniencia. Y por último, si es que es una persona que realiza negocios, porque con buena contribución va a haber una economía más dinámica y va a vender más. Es decir, hay un montón de razones que llevan a construir un Estado que tenga buenas finanzas y que gaste bien. El problema también es que el Estado ecuatoriano no sabe gastar, desperdicia muchísimos recursos, y ahí es obvio que haya críticos que, escudándose en esto, lo que pretenden es seguir viviendo gratis en el Ecuador, y de esos hay muchísimos que no constan en los padrones tributarios nacionales, y muchos de esos fueron los que derribaron el famoso ICC con toda la argumentación de que no les podían estar viendo sus cuentas y deberían estar cuidando su privacidad. De tal forma que, conociendo que en un mundo globalizado y sabiendo que en el momento actual no hay otra forma de llevar adelante una política económica que no sea de una política de mercado, el Estado tiene que capacitarse, tiene que tener los mejores técnicos, hay que pagarles bien. Yo no creo en el concepto del latisueldo, yo creo en el concepto del buen sueldo para tener un buen funcionario público, honesto. Las aduanas, en las aduanas hay que ponerle de gerente a un técnico de primer orden, pero bien pagado, que sepa que si él hace una irregularidad, pierde una cantidad enorme de recursos. Pero claro. De recursos. Claro. Y que viva bien, que su familia esté tranquila y que las tentaciones no le rompan sus principios morales, porque si uno gana $200 y está manejando el comercio exterior, el control del comercio exterior, y alguien le pone en la mesa $10,000, es obvio que le van a hacer pensar. Pero por supuesto. Le van a hacer pensar. Pero si ese señor gana $20,000 al mes, su familia está cómoda, ese señor nos va a ayudar a nosotros a recaudar todo lo que tenemos que recaudar y la productividad es enorme. Entonces al sector público hay que pagarle bien. No hay que tener una gran cantidad de servidores públicos, sino buenos servidores públicos. Y ese es un concepto de transformación que todavía está muy en sus orígenes en el Ecuador. Y el Estado ecuatoriano, en una organización de mercado, tiene que ser un regulador. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en la actividad financiera,
para controlar que los recursos del público se utilicen bien, de que no vuelvan a repetirse los abusos que todos conocemos, estas trafacías horribles que nos indignan a todos y que nos avergüenzan a todos. Economista Pachano, voy a interrumpir 2 minutos. La primera interrupción para recordarles a nuestros amigos y amigas con quien estamos con el economista Abelardo Pachano. Él ha sido presidente de la Junta Monetaria, él es consultor del diario El Comercio, normalmente tiene una columna en la cual le hacen preguntas los mismos lectores, podemos enviarle preguntas, él contesta, y además él es un experto en temas económicos, bancarios. Precisamente el otro motivo de la interrupción es ese, el que usted acaba de mencionar, el tema de lo bancario. En el diario Hoy, en la sección Dinero de la edición correspondiente al 7 de febrero del año 2001, se le ha hecho a usted una entrevista y entonces usted acaba de más o menos decir lo mismo. Urge un marco regulador para el sistema financiero. ¿Y qué es lo que dice usted, oiga, economista Pachano? Es que esas noticias a uno le... y estoy hablando del 7 de febrero, estaba el levantamiento arriba, los indios interrumpiendo las carreteras, así, ¿y usted qué dice? Dice, el sistema financiero ecuatoriano ya es uno solo. Tras la crisis del 99 se ha dividido en 3, claro. La banca cerrada en manos de la AGD, los bancos operativos que también son del Estado y que están en manos de la AGD, y la banca privada, la que quedó incólume y a la que no estuvo. Bueno, todos ellos con una cartera vencida que alcanza 1.700 millones de dólares, una cifra muy superior a la que existía en el 98, cuando se contabilizaban 400 millones de cartera vencida, o sea, más de 4 veces, más del 400% de cartera vencida. Y claro, entonces cuando se sigue leyendo, entonces ¿qué pasa? En la banca cerrada de la GD, ahí están 800 millones de dólares. En la banca estatal, esa que paga unos spots publicitarios como el Filambanco de $130,000, o el Banco del Pacífico, $150,000, un spot publicitario en la televisión. ¿Cuánto es de cartera vencida? 720 millones de dólares. Entonces, ya, ahí están, entre los dos están la cartera vencida del país. Claro, y ese es un ejemplo de lo que el Estado no debe hacer. ¿Y por qué? Porque aquí se demuestra que el Estado ha manejado con poco criterio y con una enorme irresponsabilidad a estas instituciones. Porque el día de ayer o antes de ayer yo tuve la oportunidad de conversar con 2 altos técnicos del Banco Mundial que han venido trabajando en el desarrollo y en la asesoría de nuevos proyectos de recuperación de cartera vencida, especialmente de esos bancos estatales. Y me decían con satisfacción, mire, por fin, con el nuevo ministro, y eso hay que darle un mérito a Jorge Gallardo, por fin con el nuevo ministro están aplicando la coactiva para cobrar a todos esos morosos, porque buena parte de esa cartera sé cómo recuperarla. Y nos decía, con las primeras acciones de coactiva, ya han asomado 500 deudores, medianos y pequeños, de esos bancos, a tratar de arreglar sus problemas. ¿Qué es lo que nos dice como consecuencia este hecho? Que el Estado, cuando es enérgico en la defensa del interés público, el Estado cuando manda señales absolutamente inequívocas de que no va a tolerar abusos, la sociedad se comporta absolutamente adecuada. Y todos aquellos que tratan de maniobrar para obtener beneficios a costa del resto de contribuyentes y de ciudadanos, empiezan a cambiar de conducta porque ven ya frente así a una decisión que les puede poner en riesgo inclusive su capacidad de desarrollar negocios futuros en términos personales. Entonces, Paco, lo que yo le decía es, el Estado tiene que ser regulador, el Estado tiene que comprender que, y todos los ecuatorianos debemos comprender que cuando decimos promovemos inversión, estamos promoviendo empleo. En esta emisora, una inversión importante, empleo importante. Entonces, el inversionista y el trabajador son socios del desarrollo. Obviamente, hay que crear un marco para que esa relación sea una relación equitativa, que no haya abuso de las partes, sino que se pueda uno distribuir de forma razonable los beneficios de esa relación.
que el inversionista encuentre rentabilidad y que el trabajador encuentre que también con el producto de su trabajo está obteniendo una remuneración digna que le permite vivir en un ambiente más o menos razonable. Y entonces, todo lo que hagamos por promover inversión va a hacer en favor de que vayan menos ecuatorianos a España, de que vayan menos ecuatorianos a los Estados Unidos, que se queden aquí. Y en lugar que los orfebres estén trabajando en Nueva York y vendiéndole a la colonia puertorriqueña o a la colonia latina que vive en Nueva York, que le encanta usar todos los anillos, aretes, collares y todo, podemos hacerlo desde aquí y exportarlo desde el Ecuador, porque somos hábiles para eso. Podemos nosotros exportar tantas cosas y aprovecharnos de esas ventajas y todo, que a ratos uno dice, oye, ¿por qué los ecuatorianos seremos tan difíciles de entendernos entre nosotros mismos y de comprender en dónde está el centro de la problemática nuestra? De todas maneras, yo quiero mencionarle la otra, en la columna lapidario de la revista Vistazo de la última, es que aparece esto, es que aún con el propio ministro Gallardo, del cual hay buenos comentarios, pero vea, dice... toma la revista Vistazo una declaración de él, ¿no? Él dijo, el gobierno tomará las acciones que sean necesarias para recuperar dicho monto. Se refería a esos 37 millones de dólares que pagó el Banco del Progreso por las acciones de COFIEC. Bueno, dice en la revista Vistazo, el presidente y sus voceros han sido frontales en sus ataques a las acciones indebidas de varios banqueros enjuiciados. Sin embargo, están a la vista 2 casos donde el espíritu de las declaraciones no guarda concordancia con los hechos. El primero, COFIEC. El gobierno inició un juicio contra Fernando Azpiazu y Ernesto Balda por el uso del dinero del Banco del Progreso para pagar las acciones de COFIEC. Acciones que debieron ser vendidas en la bolsa de valores, por lo que los vendedores deberían devolver los dineros al Estado. Sin embargo, por un artículo en la Ley Trole 2 que entró en vigencia por Ministerio de la Ley, tal requisito fue eliminado. ¿Es de juicio penal un tongo? Se pregunta la revista Vistazo. ¿Será posible que a esa negociación se le haya dado solución con una norma legal de efecto retroactivo? Escribe el abogado León Roldós. Claro, ¿cuál es el problema, ya que entramos en el tema de la forma como la sociedad protege los intereses y los derechos de cada uno de nosotros? Protege los intereses públicos y los derechos de los ciudadanos a través de un sistema de justicia que nos asegure a todos de que vamos a poder acudir a ella para que quien esté tratando de violentar un derecho nuestro pueda ser sancionado, y para que aquel que haya abusado de fondos públicos sepa que hay una organización que le va a demandar la devolución de esos recursos. Pero todos sabemos el estado actual del sistema judicial ecuatoriano. Hay intentos de algunos magistrados, hombres absolutamente probos, buenos, que al interior de la Corte Suprema están haciendo un trabajo de reconstrucción del sistema judicial, pero todavía no se ven otros resultados, porque también están ahí enquistadas fuerzas políticas. Y en el caso de la estructura jurídica, aun cuando yo no soy un especialista de esto, pero uno ve la cosa como es que la justicia se guía más por los formalismos que por los temas de fondo. Los jueces toman en cuenta de que no le notificaron adecuadamente al ciudadano tal y anulan un juicio, o no cumplieron con el sello y pusieron las estampillas o algo por el estilo en alguna cosa, y la cosa, la demanda queda archivada. Es decir, se pierde el concepto de manejar el tema de fondo de una manera responsable. Y hay tantos juicios escondidos en tantos juzgados que les resulta al Estado, al país, a la colectividad, casi un imposible seguirlos a todos ellos para saber qué mismo es lo que pasó en cada uno de los distintos casos. Ya, eso en el caso de la justicia, economista Pachano. Pero el problema es que aquí, ya usted se acuerda del tema de la condonación, que cambia la condonación por remisión. O sea, digamos, estamos de acuerdo en que la justicia, y eso deberíamos tener una discusión aparte, pero aquí es un problema que casi desde el Ejecutivo, o sea, casi desde la Presidencia de la República, ya ve usted que en la ley Trole 2, eso se elimina ese requisito por el cual las acciones debieron ser vendidas en la bolsa de valores por lo que los vendedores debían haber devuelto la plata. Ahora ya no hay la obligatoriedad. Ya no hay esa obligatoriedad. Ya no hay. Eso lo uno y lo otro, lo que le decía la condonación. Bueno, felizmente aún la palabra remisión, que después era otra cobertura de la misma remisión, de la misma condonación, se quitó. Pero hubo el intento, o sea, lo que uno dice es eso, ese es cuando decíamos
la construcción de un país que le dé a sus ciudadanos una garantía de que se está preservando el bien público, es que deberíamos ver ahí en todas las acciones. Por supuesto, y eso es la transparencia que buscamos. Por eso es que ese Estado regulador tiene que ser un Estado muy bien preparado, con gente que gane bien, con profesionales que sepan defender el interés público. Vean, instituciones que tradicionalmente han sido muy respetadas en el Ecuador, el Banco Central. El Banco Central durante muchos años fue yo diría, un propulsor de la investigación económica, de la formación de muchos de nosotros, nos dio oportunidades, nos ofrecía un sistema remunerativo razonable, de tal manera que podíamos vivir bien y decentemente con nuestras familias, y no estábamos nunca pensando en cuestiones de carácter privado. Nuestra actividad era exclusivamente pública. ¿Por qué? Porque había un buen ambiente. Sin embargo, han habido sectores que han estado machacando con el tema de los latisueldos. ¿Y qué han conseguido? Que aquellas instituciones que eran más o menos el soporte de una estructura pública vayan perdiendo su vigor. Desapareció el CONADE, antigua Junta de Planificación, otra entidad extraordinaria que nos hacía pensar en el mediano y en el largo plazo para no estar en el quehacer ya. Desapareció. Hoy Pedro Pinto está tratando de reconstruir. Y por último, cuando uno va a la función pública, y este es un problema ya de educación, de ética, de moral, de estos campos, cuando uno va a la función pública, tiene que sacarse todos sus intereses privados. Mentalmente tiene que decir, me olvido de mis intereses privados. Y si tengo familiares dedicados a determinadas actividades, allá ellos. Uno tiene que tomar las decisiones en función del bienestar público. Pero eso no ocurre. El caso de la coactiva. Un año y medio, con ese instrumento aprobado por el Congreso y con la AGD amarrada para que no ejecute la coactiva, porque habían presiones políticas para que no se dicte el reglamento. Para que no se dicte el reglamento. ¿Cuál es el reglamento, Paco? Usted lo ha leído. El reglamento es, hay que nombrar un abogado, darle poder y entregarle los documentos. No dice más, un escritorio y un teléfono. Porque la coactiva no es otra cosa que un juzgado privado, una entidad pública, que tiene la característica de juez y que va directamente embarga y que puede inclusive a uno prohibirle salir del país. Claro. Todas estas cosas. Pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque se había de alguna manera privatizado el interés público. Porque hay conflictos de intereses. Entonces, tenemos que separar la organización del Estado. Aquel que hace función pública tiene que hacer función pública y olvidarse de que tiene vínculos privados. Y tiene que ser su concepto de política el que lleve adelante. Si uno está haciendo política económica y uno cree que hay que darle fuerza al Estado y regular los mercados, uno tiene que hacerlo eso, aunque muchos no lo comprendan. Por supuesto, los monopolistas van a dar una guerra, porque un Estado regulador ataca al monopolista. Un Estado regulador le dice al monopolista, aquí sí, usted no fija los precios, porque usted puede ser arbitrario con el bienestar colectivo, y va a fomentar que hayan otros inversionistas ahí, para que le compitan y todos puedan ofrecer productos buenos y en buenas condiciones. Le voy a hacer una pregunta delicada. ¿Por qué usted no aceptó el cargo de superintendente de bancos? ¿Por qué gente decente huye de un cargo así? No, a mí no me han ofrecido esa función, Paco. La verdad es que a mí no me han ofrecido ninguna función pública. He estado 16 años en el campo público, pero no ha habido ninguna propuesta conmigo. No he rehuido mi responsabilidad pública y en lo que puedo ayudo. En eso sí, tenga usted la seguridad, Paco, que sin tener un interés de volver a la actividad pública, todo lo que pueda yo ayudar, ayudo. Y colaboro porque le siento al país que se está descomponiendo a una velocidad increíble y porque esa desesperanza suya, porque en las preguntas suyas hay desesperanza, hay angustia, ¿verdad? Usted siente aquí todos los días que hay angustia, hay que darle la vuelta. Y la única manera de dar la vuelta es generando confianza en el quehacer público. Cuando uno ve a un buen funcionario público, le da gusto, aunque la decisión de él sea la señora Elsa de Mena. Exacto. Cuando Elcita de Mena, una amiga desde hace muchísimos años, aceptó ese cargo, yo dije, ¿a dónde va Elcita? Porque se necesita de una energía fenomenal. Ahí está. ¿Trabajando con qué? Trabajando con un ahínco, con un afán de hacer las cosas bien, sin interés privado. Pero ¿qué ha conseguido dentro del servicio de rentas? Estructurar a un grupo de técnicos de primer orden,
abogados, economistas, administradores, ingenieros de sistemas, auditores, bien pagados. Bien pagados. Pero es que hay que pagarles bien, Paco. Si usted no les paga bien, no van a ir allá. ¿Quién le roba al buen funcionario público? La actividad privada. Cuando uno se encuentra en una oficina pública con que ahí hay un funcionario despierto que hace las cosas bien, que no le está pidiendo a uno nada, uno dice, oye, échale ojo porque ese va a ser bueno para nuestras actividades. ¿Y qué es lo que queda? En el sector público, obviamente, se quedan aquellos que no tienen oportunidad o que no demuestran que tienen energía para llevar adelante las cosas. A esto hay que darle la vuelta. Y yo no creo que porque estamos en dolarización hay que desmantelarle al Estado. Hay que olvidarse de las obligaciones públicas, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca hay que fortalecerle al Estado. Y por lo que conversábamos al principio, por la propia inseguridad, que es reflejo de esa realidad que uno ve en las esquinas, que le ofrecen personas de distinta extracción, le venden cepillos dentales, le venden pañuelos, le venden medias, le venden plátanos, le venden una serie de cosas. Los ambulantes son dignos y son reflejo de esa situación económica difícil del país. De tal manera que para reducir al vendedor ambulante, lo que hay es que ofrecer fuentes de trabajo permanentes. Y no hay que echar represión por represión. En una sociedad que solo tiene que reprimir, es porque esa sociedad no está perfectamente bien organizada. Ve a Colombia. Yo creo que para nosotros Colombia es un ejemplo que nos debe servir de base, lo que usted decía, la casa incendiada de lado. ¿Por qué se incendió esa casa? Porque sí es muy caliente, está al lado, pero ¿por qué se incendió esa casa? Porque simplemente ahogaron aspiraciones políticas de grupos que querían tener voz en Colombia. Los dirigentes políticos colombianos son estupendos, pero lamentablemente pusieron unos controles que determinaron que aquellos sectores que ya no tenían forma de expresar sus aspiraciones, buscaron a través de la guerrilla presencia en ese país. Ahí hay 4 ejércitos: el ELN, las FARC, los paramilitares y el ejército regular. Entonces, ¿quién puede mantener semejante? Para no hablar de las propias bandas de los narcotraficantes, de esos aparatos de seguridad que son... Y de los secuestradores comerciales. Exacto. Entonces, eso nos tiene que servir para que aquí le demos un corte, y la única manera de darle un corte es con señales bien claras de que vamos a cambiar, de que vamos a introducir el concepto de solidaridad, pero en firme, y de que vamos a trabajar sobre principios de gran honestidad. El día en que nosotros veamos que el gobierno va rectito cubriendo estas brechas y estos problemas, le vamos a dar con mayor, yo diría, entusiasmo el apoyo, porque sabemos que estamos en la dirección correcta. Muy bien, muchas gracias al economista Abelardo Pachano por haber estado en nuestros estudios. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, hacemos una pausa, amigos y amigas, y ya retornamos.